Buenas, viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy yo los saludo desde la estación de Shinagawa, aquí en Japón. Acabo de llegar, vengo desde la ciudad de Tokio y voy en dirección a la ciudad de Fukuoka. Hace poquito estuvimos en esa ciudad, pero por esas casualidades de la vida se me dio la oportunidad de volver. Y esta vez voy a acompañar a un grupo de chilenos de un programa de televisión, de un canal muy conocido de Chile, que me pidieron ayuda para poder recorrer algunas ciudades que ellos van a visitar. Así que esa es mi misión del día de hoy. Y este grupo de chilenos ya se encuentra en Fukuoka, así que yo para llegar allá tengo que tomar el famoso tren bala, el Shinkansen, y el viaje va a durar más de 5 horas. Así que la idea de este video es compartirles esta experiencia. Quiero también mostrarles cómo es el tren y lo más importante, contarles cómo fue todo el proceso para comprar el ticket, ya que no es nada de fácil y mucha gente se complica. Por si ustedes también vienen a Japón y quieren usar el famoso tren bala, aquí les voy a explicar cómo es todo el proceso. Así que desde Shinagawa comenzamos una nueva aventura. Bueno, viajeros, ya estoy aquí instaladísimo arriba del Shinkansen, del famoso tren bala. Llevo aproximadamente 1 hora de viaje. Incluso ya paramos en 2 ciudades. Una es Shishima y la otra es Shizuoka, creo que así se llama. Y bueno, lo primero llegué a la estación y el guardia me pregunta si tenía un asiento reservado. Le dije que no y me mandó a hacer una fila, pero me quedaban 10 minutos para tomar este tren. Así que preferí decirle que no quería el asiento reservado y que me mandara a cualquier vagón. Y como me subí rápido, no pude ver si el vagón en el cual me metí era reservado o no reservado. Así que llegué y me senté en un vagón que era de asientos reservados. Y llegó un caballero y me mostró que él tenía reservado el asiento que yo estaba ocupando. Obviamente se lo cedí y yo me cambié de asiento. Luego de eso, después de como 1 hora, pasó el inspector y me pidió mi ticket. Y yo todo asustado que me iban a sacar de ese lugar, el inspector me dijo que me correspondía ir en el Green Card y me cambió a este asiento, que es en el vagón 8, yo estaba en el vagón número 6 y me dice tienes que irte al 81C. Así que aquí llegué, como ven ahí dice 1C, el vagón número 8, ahí está el numerito, lo tienen ahí, allá, ahí lo tienen ahí arriba. Y creo que quedé mucho más cómodo, miren, es sumamente amplio el lugar donde voy, pareciera que fuese primera clase. Me pusieron en el primer lugar. Los asientos de ahí atrás tienen unos apoyo a pies, el de acá no los tiene porque no es necesario, así que por suerte me cambiaron y si se fijan va vacío, así que puedo hablarles y contarles esta experiencia. Si no, yo creo que no hubiese podido, porque aquí en Japón de verdad que hablar en el transporte público es súper difícil. El que ha venido a Japón lo puede corroborar o cuando vengan se van a dar cuenta que es así. Y para los que no saben, este tren viaja a 320 kilómetros por hora y la verdad es que estando aquí arriba no se siente nada, pero mirando aquí por la ventana sí se nota lo rápido que va. Tengo 3 horas para llegar a la primera parada. En la estación, cuando compré el ticket, la niña fue súper amable y me dio un papelito. Si se fijan ahí, ella me puso que tenía que llegar primero a las 17:37 a la estación de Shinjuku, luego tomar la línea de metro Yamanote Line, que es esa la línea que rodea a todo Tokio. Es una línea de la compañía JR Line y hasta me puso ahí que era la plataforma 14, así que seguí todo este itinerario. Entonces ahora tenemos que llegar a la estación de Shinkobe a las 20:11 y son las 6:23 y la última parada es ahí en Hakata a las 22:59 en la ciudad de Fukuoka. Bueno, ahora estamos llegando a la tercera parada, que es, por según lo que tengo acá en el GPS, vamos llegando a Hamamatsu.
Aquí el tren para y recoge a otros pasajeros. Yo creo que son como 8 paradas las que tenemos que hacer antes del primer transbordo. Y el ticket de turista, al parecer, no permite viajar en los trenes express. Así que por eso me tuve que venir en este que hace varias paradas. Y mientras estamos detenidos les voy a mostrar un poquito el asiento. Como ven aquí, el asiento tiene una luz que se prende del botón que está acá. Ahí se prendió, ¿ven? Se prende, se apaga de unos botones que tiene acá. También tiene un botón para poder calefaccionar el asiento. Ahí. Y delante pasó una señorita que me dio esta toallita húmeda que viene ahí con una foto de un galanazo. Como ven, los asientos súper cómodos, son de una tela súper suave, y lo distinto que tienen al vagón anterior es que el asiento se reclina automáticamente con este botón que está aquí al costado. También tienen esta pestañita que sirve para apoyar quizás una bebida, una billetera. Y por acá debajo del apoyabrazos, que también es como de cuero, uno levanta acá y sale una mesita que sirve para poder poner el computador para irse trabajando. Y al lado del apoyabrazos del centro tiene estos dos enchufes bastante útiles. Aquí voy cargando yo el celular y también las baterías de la cámara. Por aquí tiene otra mesa, esta ya es más larga y también puede servir para trabajar, pero encuentro que esta es mucho más cómoda para eso. Quizás esta sirva para comer. Ahí tiene también para apoyar el vaso de bebida, y por acá viene una revista. Y otro dato también es que aquí arriba del Shinkansen tienen Wi-Fi gratis, como ven ahí el letrero, y también ahí, como les mostraba adelante, ahí marca el número del vagón y también dice si este vagón es reservado o no reservado. Y en esta pantalla acá van saliendo las paradas que va haciendo durante el recorrido, y si se fijan ahí también, por si les da frío, está la opción de frazadas. Viajero, llegamos al primer transbordo. Estoy aquí en la estación que se llama Chinkobe y, como les dije, mi ticket no es express, así que hay que hacer un transbordo. Y como salía en el papelito que me dio la niña, tengo que tomar el tren que dice Sakura 573, que sale a las 20:33. Son las 20:19, así que quedan un par de minutos y los voy a aprovechar para recargar combustible, llenar la guatita que ya hace hambre. En el tren sí vendían cosas, a ratos pasaba una niña vendiendo, pero era todo muy costoso, así que vamos a aprovechar que aquí hay un 7-Eleven, comprar algo para comer ahora y también para llevar en el siguiente tren. Arigato gozaimasu. Yes, please. Arigato. Bueno, ya me subí al segundo tren. Aquí vamos y miren nada más los asientos. Por Dios, qué elegancia la de Francia. Ahí estamos, vamos a echarlo un poquito más atrás. Ahí sí, ahí sí. Y bueno, este sería el último tramo desde la estación Chinkobe hasta Hakata. El primer tramo de Shinagawa a Chinkobe fueron 3 horas aproximadamente y recorrimos 580 kilómetros. Y ahora este segundo tramo desde Chinkobe a la estación de Hakata son 580 kilómetros y lo vamos a hacer en 2 horas 40 aproximadamente. Y como ven, el vagón es muy bonito, muy elegante. Estos son los vagones que ustedes pueden subirse pagando el ticket de 7 días, y cuando hagan la combinación tienen que tener mucho ojo del tren que van a tomar, tienen que ver bien el letrerito. Como vieron, yo les mostré el letrero de la hora en el cual iba a salir este tren, porque apenas me bajé del tren anterior
pasó otro tren que decía que iba para Hakata, pero no me correspondía y tenía que esperar 10 minutos más. No te puedes tomar el otro tren porque no me hubiese servido la reserva y quizás también, no sé qué pueda pasar, quizás te bajen, no lo sé, no te puedes subir a un tren que no te corresponde. Así que mucho ojo con eso. Inclusive este tren llegó justo a las 20:33, ni un minuto más, ni un minuto menos. Bueno, y ahora yo con mi bolsita toda fea voy a sacar las cositas para comer. Me compré este juguito que es de verduras con frutas para lo que queda del camino, también una leche con proteínas. Me compré este sándwich y también me compré un onigiri. Y todo esto me salió 930 yenes ahí en el convini de la estación y en plata chilena son 5.796 pesos. Y probé esta bebida de melón y está exquisita, así que si ustedes la ven por ahí en Japón, pruébenla porque está muy rica. Ya tenía mucha hambre y pucha que son salvadores estas cositas del 7-Eleven. Como les dije, 6 luquitas, baratito. Ya me comí el onigiri, el de tuna con arroz, es perfecto. Y esta leche también de proteínas, súper buena. Así que ahora vamos a comer el sanguchito y seguimos disfrutando aquí. Vamos como rey en el Shinkansen. Y estos son los vagones no reservados. La única diferencia es que los asientos son un poquito más pequeños, los vagones son más grandes, caben más personas. Y en el último asiento tienen un espacio para guardar el equipaje de gran tamaño. Y ustedes cuando compren el ticket tienen que avisar que traen ese tipo de equipaje. Vamos a ver más acá. Por aquí están los baños. Este baño es mixto y también tiene la opción para mudar bebés. Vamos a ver. Aquí está el baño entonces. Aquí tiene un mini lavamanos. Acá está el inodoro y aquí está el botón para tirar la cadena. Es con un sensor. Y aquí también está el aparato para mudar bebés. Ahí están los basureros. Y acá está el baño de hombres. Ahí está el inodoro, lavamanos y bastante limpio. Hay un colgador ahí para la mochila, la ropa, lo que sea. Y por acá tenemos un lavamano. Ahí estoy yo. Yuhu. Un lavamano simple. Espejos, buena iluminación. Y por aquí hay una salita con luces, espejos, quizás para las chicas, para que se maquillen. Aquí hay un colgador para la cartera. Hay un basurero ahí. Y por acá el baño de mujeres. Y esta parte es para hablar por teléfono. Ya se hizo de noche, como ven. Estamos llegando a la siguiente estación. Y por acá tenemos el basurero. Así que voy a traer la basura que tengo allá para botarla aquí. Y por aquí se botan las botellas. Y por aquí, miren, hay hasta un teléfono. Pero este dice que está fuera de servicio. Y eso es importante también, hablando de teléfono. Si ustedes quieren hablar aquí por teléfono, tienen que salir a estos espacios que están acá, porque dentro del vagón es muy difícil hablar por teléfono. Recuerden que aquí en Japón el tema del silencio y el descanso hay que respetarlo. Así que ya saben, si ustedes quieren echarse una llamadita, tiene que ser en estos espacios. Y para los fumadores, miren por acá, están estas salas especiales, las famosas Smoking Room. Aquí se las voy a mostrar. Aquí tienen el cenicero, también tienen sus extractores ahí en el techo. Así que también tienen la opción para los fumadores. Y también, por si les da ganas de tomarse un cafecito, hay una mini vending machine aquí arriba. Tiene la opción de 2 tipos de café. Ahí hay un jugo de manzana, té verde y agüita mineral. Y esos son los precios. 200 yenes, son como 1.200 pesos chilenos. 200 yenes,
200 yenes. Todo vale 200 yenes. Este es el vagón más económico y aquí cualquier persona se puede subir sin reserva. En el tren hay varios tipos de vagones, que es la clase no reservada, la reservada y la de Green Pass. En mi caso, como les dije, yo compré el ticket de Green Pass, que tiene una pequeña diferencia de precio y por lo visto son estos vagones que son un poquito más cómodos, son un poquito más amplios. Por ejemplo, el ticket que compré yo me costó 46.000 yenes, que son como 260 lucas chilenas, y si hubiese comprado el ticket sin Green Pass me hubiese salido como 39.000 yenes, que son como 220 lucas chilenas. Además, es importante decirles que si ustedes compran el ticket aquí en Japón, tiene una pequeña diferencia de precio también, les va a salir más caro, pero lo pueden comprar como turistas una vez llegando acá. A mí me habían dicho que no se podía, pero yo lo hice así. Si se puede comprar estando aquí en Japón, se puede comprar a través de la página web o también en las distintas estaciones de metros que están estas oficinas de Shinkansen o de JR Line. En la misma página web hay un listado de oficinas según donde ustedes estén para que encuentren la más cercana. Y si lo compran online, sí o sí también tienen que dirigirse a una sucursal para hacer un canje del ticket para que te lo pasen físicamente. Lo único que les van a revisar es que ustedes en su pasaporte tengan el sello que ponen cuando uno llega al país y tiene que decir que estás como turista. Porque, por ejemplo, hay chilenos que están con Working Holiday y ellos no pueden comprar este tipo de pase. Solo lo venden para turistas. Si tienes otro tipo de visa, ya lo tienes que comprar como cualquier japonés y eso sale mucho más costoso. Y así terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado este viajecito en el Shinkansen. Espero haberlos ayudado. Si tenían algunas dudas con respecto a la compra de este ticket, que a veces suele ser un poquito complicado, les recomiendo usar un traductor por si compran el ticket en la web o también por si van a la oficina. La verdad es que atienden bastante bien y tienen mucha paciencia. Así que no se preocupen si ustedes no saben japonés, si manejan un poquito de inglés, porque ellos están acostumbrados a tratar con turistas. Si ustedes no entienden algo, lo pueden escribir ahí en un traductor y se lo muestran a la persona que los está atendiendo. Así lo hice yo porque había momentos que no nos entendíamos, por eso les doy esta recomendación. Como ven, ya llegué aquí a Hakata, estoy nuevamente en esta hermosa ciudad de Fukuoka. Así que ahora comienzo con mi trabajillo. Vine a hacer un trabajo, un pololo como decimos en Chile, un trabajo pequeño. Voy a estar aquí viajando 12 días hasta volver a Tokio nuevamente. Y bueno, si les quedó alguna duda con respecto a este tema del Shinkansen, no duden en agregarme ahí en el Instagram, se los voy a dejar por aquí. Y también, por supuesto, recuerden suscribirse, denle me gusta, comenten si tienen alguna duda, comenten también si les gustó o lo que quieran. Y como siempre les digo, esta vez me despido al ladito de este Shinkansen que acaba de llegar. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.